Bueno, son las 18:07 y les damos la bienvenida a todos a esta jornada del día de hoy, a nuestro segundo eje, en este caso el de educación, donde vamos a estar hablando con los especialistas, con quienes llevan adelante las políticas educativas en la provincia de Misiones. En los encuentros anteriores estuvimos hablando, bueno, de los principios generales, y después que estuvo el vicegobernador y Yamila Ruiz con nosotros, y después estuvimos hablando del eje del conocimiento también, donde tuvimos a las autoridades del Silicon, también de inteligencia artificial de la Cámara, y estuvimos aprendiendo un poco más acerca de ese eje, y hoy vamos a hablar de educación. Y bueno, Gerardo, ¿querés dar la bienvenida antes que presente a nuestro primer invitado del día de hoy? No, bueno, ya estuvimos saludando, hablando un poquito con los chicos que estaban conectados. Bienvenidos a todos nuevamente. Por ahí para los que se vuelven a conectar recién, hoy tenemos el eje de educación, así como les venía diciendo, los chicos que están en el grupo de educación, que ya vayan tomando notas, haciendo sus preguntas. Tenemos disertantes de primer nivel hoy que están conociendo la realidad de la provincia, así que es muy importante que aprovechen. Bueno, recuerden las primeras clases grabadas también, y está un material escrito también donde pueden encontrar toda la información en el aula. A los que no se presentaron, háganlo y aprovechen también para acceder a toda la información. Bueno, vamos a darle la bienvenida a quien es hoy nuestro ministro de Educación, Ciencia y Tecnología en la provincia de Misiones, el licenciado Ramiro Aranda, que nos está acompañando en el día de hoy. Bueno, Ramiro, bienvenido a nuestro encuentro del día de hoy. ¿Cómo estás? Parece que está con problemas de conectividad, ¿no? Sí. Está desconectado el micrófono. Ah. Ramiro, por favor, si podés fijarte eso. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí te escuchamos. ¿Cómo estás, Ramiro? ¿Todo bien? Sí, me apareció primero cómo se desconectó y bueno, ¿pero me escuchan bien o está lagueado? No, Está ahora perfecto. sí. Listo, no me muevo, no toco la conexión, puede fallar. Así que bueno, la verdad que bueno, gracias por la invitación a la vicegobernación, gracias Gera por permitirme estar acá en esta clase, bueno, con dos amigas muy queridas que me dio el trabajo, como son Cielo y Alejandra Pacheco. No sé si ya estamos para arrancar con la presentación. Estamos para arrancar. Todo tuyo el espacio. Ahí Marcos ya habilita la presentación enseguida y él te la va pasando, ¿sabes, Rami? Perfecto. Bueno, Ramiro, hace unos días cumplimos unos años más de lo que fue el ejercicio de la pandemia, ¿no? Donde nos encontrábamos todos justamente en espacios parecidos a este. Y bueno, y lo que fue recuperarse, fue lo que fue trabajar durante ese tiempo que te tocó en la dirección de una escuela. Sí, particularmente yo ahora, si me llego a posicionar como director de escuela y empiezo a contar lo que hicimos, no termina más. Acá hoy estoy como ministro, así que tengo que hablar un poco de cuestiones más amplias, un poco también lo que contaba Mariano al comienzo cuando me conecté, que eso también es cierto que a veces no tenemos esa noción de cómo se diferencia o cómo está compuesto nuestro sistema educativo. El Ministerio de Educación, que es Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, es el órgano principal dependiente del Ejecutivo, y de ahí se desprenden dos subsistemas: el Consejo General de Educación, donde está toda la administración de las escuelas públicas de gestión estatal, y el Servicio Provincial de Educación Privada de Misiones, que es donde se desprenden todas las escuelas públicas de gestión privada. Porque a veces uno escucha consejo, uno escucha SPEM y dice, ¿dónde está eso? Y bueno, son organismos que dependen del Ministerio de Educación. O sea, el Ministerio de Educación es el encargado de la política pública, de la política educativa, y la implementación de esa política se hace a través del Consejo de Educación o del SPEM, según la gestión que tengamos acá en la provincia de Misiones. Según la institución vendría a ser. Por nosotros tenemos las dos gestiones. ¿Cuál es la diferencia? Esto me parece que es importante
conocerlo, aclararlo acá en la provincia de Misiones, que la gestión privada acá, nosotros siempre decimos todas las escuelas son públicas. ¿Por qué todas las escuelas decimos que son públicas? Porque nuestra gestión privada está subvencionada por el Estado, pero es una gestión, son escuelas o instituciones que llegan generalmente a donde tal vez el Estado en su momento no pudo llegar. Entonces, no es que están concentradas en la zona del centro, sino que en los distintos municipios, en colonias, en los barrios tal vez muchas veces más alejados que en su momento el Estado no había accedido o no había podido garantizar una escuela de gestión estatal, está la de gestión privada y que generalmente nosotros tenemos de las cuotas más bajas en todo el país. Vale aclarar esto porque no es lo mismo tal vez hablar de una institución de gestión privada del centro que de una del barrio, ¿sí? Entonces hay distintas diferencias en este caso que uno puede encontrar valor de la cuota, pero siempre teniendo en cuenta que no es esa escuela privada que uno escucha a veces cuando sale en la tele, que uno escucha esa escuela de, no sé, de 400.000, 500.000 pesos. Eso no existe acá en Misiones. La educación privada tiene un rol muy social y por eso el Estado es el que también vincula y toma las decisiones desde lo pedagógico. A partir de esto, hace por lo menos 15 años, se comenzó un proceso de innovación, de educación, que para nosotros es muy importante, en que hoy en día tiene su punto cúlmine con el ecosistema de educación disruptiva, que bueno, que eso vamos a ir hablando, pero es importante entender cómo surge esto y cómo llegamos hoy en día a estar posicionados, y esto uno puede chequearlo viendo la cantidad de visitas que tenemos de otros países, de otras provincias, cómo se posiciona el ecosistema educativo y el sistema educativo, las prácticas educativas misioneras a nivel no solamente nacional, sino a nivel latinoamericano y mundial. ¿Puede ser la siguiente? Bueno, nosotros, cuando a veces uno habla del ecosistema disruptivo, en realidad hay que ir bastante más atrás y a veces como que hay una institución que nosotros la tenemos muy apropiada y que en realidad es como que está ahí, como que la normalizamos, pero si ustedes se miran al lado del aeropuerto, tenemos el Parque del Conocimiento, junto con el ICMAX, con el Conectar Lab, con el Silicon Misiones, pero ese Parque de Conocimiento, en mi época, cuando yo iba a la secundaria, por decirles, mi hermano festejó su recepción ahí. Eso era un casino. Y hoy en día es un lugar donde hay eventos masivos de nivel educativo, de turismo, tenemos una biblioteca, tenemos una orquesta, tenemos el IMAX, o sea, cambió esa visión a partir de que existe el gobierno de la renovación y ese lugar que era un lugar, a ver, para ir a jugar, para ir a fiestas, pasó a ser un lugar de conocimiento, por eso es el Parque del Conocimiento, y que hubo mucha crítica en su momento. Y fíjate que hoy nosotros ni lo criticamos, ni siquiera se nos ocurre pensar cómo no está el Parque del Conocimiento, cómo no albergar los eventos grandes y masivos que hacemos muchas veces a nivel regional o nacional, como este año lo vamos a hacer, que va a albergar las 2 etapas de la Feria Nacional de Ciencia e Innovación. A nivel nacional lo vamos a hacer acá en la provincia de Misiones y lo vamos a hacer acá en el Parque de Conocimiento. Luego hay todo un proceso de crecimiento, de innovación, y a partir de esto, primero surge la escuela de robótica, y a partir de la escuela de robótica, que es la primera escuela pública en la cual se enseña robótica a nivel país y Latinoamérica, surge y se empieza a pensar esta cuestión de empezar a pensar una nueva educación, que ya había muchos proyectos, a mí me tocó también trabajar en el superior, trabajar la innovación, decíamos, che, ¿cómo hacemos para llegar con nuevas propuestas en la formación docente? Y había sido que estábamos generando docentes tal vez muy innovadores, pero que llegaban a la escuela y la escuela era súper limitadita, cuadrada, y ese docente que llegaba tal vez disruptivo, la escuela agarraba un martillito y le pegaba todo en la cabeza hasta que quedaba cuadrado de vuelta. Entonces dijimos, bueno, hay que pensar cuestiones de la base, y una de las cuestiones que nos motiva y que nos da las herramientas para empezar a pensar el cambio educativo es la Ley de Educación Disruptiva. La Ley de Educación Disruptiva también
es un hito a nivel país. No existe ninguna provincia, ninguna jurisdicción en el país con ley de educación disruptiva, y a su vez se complementa con una ley de educación emocional. ¿Por qué hablamos también de una ley de educación emocional? Que son hitos de la provincia, son leyes sancionadas en el marco de la Cámara de Diputados, particularmente estos dos proyectos que son del ingeniero Rovira, son impulsados a nivel provincial y que hoy en día han tenido un alcance nacional, porque hoy en día ya hay jurisdicciones, hay provincias con leyes de educación emocional y que han mirado la que nosotros hemos generado. La ley de educación disruptiva, varias provincias ya han venido a conocerla, y cuando nos dicen cómo logran estos cambios en la educación, bueno, nosotros primero tuvimos una ley. En otros lados tal vez ocurre que primero empezaron las prácticas, empezaron a querer transformar las cosas y se encontraban con trabas. Nosotros las trabas no las tuvimos porque primero tuvimos una ley que nos permitió innovar y generar un montón de modificaciones. Y a partir de esto también, bueno, la ley de fortalecimiento de educación técnica. Fíjense que nosotros acá, la provincia de Misiones está sancionada por ley nacional como ley, como provincia de cultura hacedora, provincia de cultura maker. Y tiene que ver con que nosotros entendemos a la educación disruptiva como la educación que rompe los paradigmas tradicionales, y acá cada uno medio que se va a delatar, tal vez levantando la mano de cómo fue, o también no, porque esto sigue pasando en algunas escuelas, que es lo que no queremos, ese modelo de enseñanza tradicional en el cual el docente es el que sabe todo, los demás tienen que escuchar, y a partir de eso tienen que aprender de igual manera todos. Y la educación tradicional es una educación que está muy alejada de lo que tiene que ver con la realidad. Siempre nos decían en la escuela, ustedes tienen que aprender porque esto le va a servir para la vida. Y en realidad, nunca, salvo esa frase, nunca un profesor nos dijo cómo nos iba a servir eso para la vida. Siempre era, esto les va a servir, buenísimo, y quedaba ahí. Recuerdo un meme que circula ahí en internet que va pasando una persona por la calle, alguien se desmaya y uno dice, necesitamos un doctor, y aparece uno que dice, yo soy doctor en ciencias sociales. Y no. Entonces, ¿qué conocimiento para la vida verdaderamente aprendimos? Y cuando yo voy ahí digo, bueno, pero pará, necesitaba ser médico para poder ayudarlo, o un profesional de la salud, y no. La verdad que desde la práctica, desde la enseñanza, por ejemplo, de la biología, por decir biología, cualquier espacio curricular se puede enseñar RCP. Y cuando yo incorporo prácticas que son para la vida real y a su vez las vinculo con los espacios curriculares, estoy haciendo educación disruptiva. ¿Qué chico no quiere aprender biología haciendo una huerta? ¿Qué chico no quiere aprender ética simulando una lección y eligiendo, por ejemplo, centros de estudiantes en la escuela? ¿Qué chico no quiere aprender los procesos de químicos y físicos a partir de meterse en un laboratorio? Y ni siquiera estamos hablando de tener un microscopio, una lupa, sino de salir a experimentar. Nosotros, cuando me tocó ser director de la Escuela Secundaria de Innovación, nos decían, vayan a las ferias, vayan a mostrar en los distintos eventos educativos lo que hacen en la escuela, y todos me preguntaban, ¿van a tener un stand de robótica? No, vamos a tener un stand de todos los espacios curriculares, entonces vos podés experimentar cómo se aprende biología, cómo se aprende física, cómo se aprende matemática, y vos cuando ibas encontrabas que matemáticas estaban aprendiendo los estudiantes con un juego. Química, yo no me acuerdo, no me olvido más que una vez un chico de quinto grado vino y me dijo, aprendí a sacar el ADN de una banana porque el profesor que está allá con la bata me enseñó. En una calle, en una vereda, y eso es educación disruptiva. Uno aprende mejor a partir de que le enseñan con cuestiones prácticas. O un profesor que una vez sacó un bizcochuelo de un horno que había en la escuela, y a partir de esto dijo, ¿saben qué estoy enseñando? Matemática, porque la mejor manera de poder hacer comida y que te salga siempre igual, que eso nos cuesta a veces a los que cocinamos, porque a veces nos pasamos de sal, a veces menos sal, y bueno, es un cálculo matemático, siempre tenés que poner la misma proporción. Entonces me parece que eso es interesante pensar cuestiones que nos van a permitir a nosotros salir de la fotocopia, salir de la clase magistral, para empezar a ver cuestiones de la realidad, y yo les aseguro, y esto está comprobado científicamente, los estudiantes aprenden mejor así. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva?
Bueno, hoy en día, a partir de esto y de entender el modelo, y que ahora mis compañeras Alejandra y Cielo van a ahondar, porque si yo me pongo a hablar, yo quiero saber que conmigo están siendo muy, muy tiranos, porque a mí me hubiera gustado esta charla presencial, pero son 40 minutos, yo tengo que respetar mis 40 minutos porque después van Cielo y van Alejandra, pero yo por mí hablo 4 horas seguidas de esto porque a mí me apasiona lo que hemos logrado acá en la provincia de Misiones. Nosotros como política pública y a partir de que asumo el ministerio como ministro de Educación, me toca llevar a cabo el Plan Nacional y Jurisdiccional de Alfabetización, que nuestro plan de alfabetización que tiene que ver con que los chicos de la escuela aprendan mejor matemática, aprendan a leer mejor, comprendan lo que lee, a partir de también la educación disruptiva. Fíjense que si ustedes ponen las noticias ahora van a encontrar, por ejemplo, que las provincias implementan el programa Hora Más y nosotros ahora vamos a empezar a implementarlo. ¿Por qué no empezamos a implementarlo todavía nosotros? Porque era un programa, la verdad, que para nosotros que no se encuadraba en lo que tenía que ver la educación disruptiva. Era simplemente poner 1 hora más cada día en las escuelas primarias y que con eso se iban a asegurar la enseñanza de la lengua y la matemática. Para nosotros no. Nosotros dijimos, bueno, a ver, esas horas las podemos ocupar, podemos concentrarla en vez de que sea 1 hora por día, que sea, por ejemplo, 2 horas y media, 2 días a la semana, y con prácticas disruptivas. Esa era otra cuestión. Cuando nos pusimos el debate a ver cómo se iba a implementar Hora Más junto con los de Nación, nos decían, y bueno, en algunas escuelas van a hacer este modelo que es menos flexible. No, nosotros vamos a tener en todos modelos flexibles, en todos vamos a trabajar con educación disruptiva, en todos vamos a trabajar con los chicos que más necesitan, porque la educación disruptiva y la educación emocional también nos permite entender que abajo de ese guardapolvo que supuestamente venía a igualar a todos, hay estudiantes que son todos diferentes, todos, nadie acá como en esta clase, alguno va a estar con su hijo, con su hija o de niñero mientras está en la clase. Me pasó a mí en la pandemia que nació mi hija más chica y yo me acuerdo haber estado dando clases y con el carrito acá moviendo para poder amacarle. ¿Y vos cómo explicás eso? La educación tradicional no entiende eso. Dice, pues y bueno, y arreglate, si vos tuviste el hijo, ¿quién te manda a estar en una clase con los problemas que tenés o las cosas que puedes tener? Yo estoy en mi casa y acá del otro lado de la puerta están mis hijas, así que si ustedes escuchan un grito que ya están jugando, es la realidad que nos toca vivir. Pero la educación emocional lo que nos permite es entender que todos somos diferentes y todos aprendemos de manera diferente y hay contextos y los puntos de partida de los cuales nosotros podemos aprender son diferentes, no vamos a aprender todos igual. Entonces, nuestro plan jurisdiccional avanzamos, por ejemplo, con el programa Hora Más, pero siempre de forma disruptiva, porque la forma tradicional es la que hoy nos llevó a tener algunos números que no nos gustan, que tienen que ver con la matemática o que tienen que ver con la enseñanza de la lengua. Pero por suerte, hace unos años venimos mejorando en varios indicadores y hemos demostrado que en las escuelas donde aplicamos educación disruptiva, se mejoran los indicadores y sobre todo han mejorado los indicadores de lengua y matemática en los sectores más vulnerables, porque tal vez fuimos a escuelas muy específicas de la educación pública a lo largo y ancho de la provincia y pudimos mejorar ahí sobre todo en esos sectores. Entonces es la mejor manera de poder decir acá funciona. En cuanto a la conectividad, venimos trabajando muy fuerte con el programa de conectividad Starlink. Hoy en día nosotros tenemos asegurado, no sé si tienen el dato, pero les digo, el 94% de los alumnos del sistema educativo de Misiones tienen internet en las escuelas. Y eso es un dato increíble porque nosotros tenemos muchas colonias, muchos parajes, muchas picadas donde cuesta muchas veces que llegue la señal de teléfono. Entonces, al no haber señal de teléfono, la verdad que hay una injusticia muy grande porque tener que hacer 10 kilómetros para poder mandar un mensaje, la verdad que no está bueno. A partir de esto y del año pasado, junto con la vicegobernación, con nuestro vicegobernador Lucas Romero Spinelli, comenzamos este proceso y el foco era ir a donde más necesitan, sobre todo entendiendo el contexto tan particular a nivel nacional, que el año pasado fue muy duro, la verdad que se desfinanció completamente a las provincias, entonces con recursos provinciales se salió a comprar
antenas satelitales, Starlink, y yo la verdad que a mí me tocó empezar a recorrer, tengo el mapa con todo eso, capaz nos faltó agregar en la presentación el mapa de todas las localidades, colonias o parajes donde estamos llegando, y es una cosa enorme, más de 40 localidades, comunidades, y seguimos conectando, y es llevarle justicia a estos lugares, porque muchos parajes nos decían, nosotros teníamos que hacer muchísimos kilómetros para tener señal para pedir un taxi a alguien que nos venga a buscar. Hoy en día, desde la colonia, desde la comunidad, las familias, la policía, los médicos y los estudiantes pueden tener internet, y un internet de altísima calidad. Yo les propongo un ejercicio muy práctico, que es agarrar sus celulares, y poner en el Google la página FAST, que es la prueba de velocidad de internet, y yo acá puse, y quiero ver cuántos megas tengo, porque en las escuelas donde estamos poniendo Starlink, que son lugares extremadamente alejados, estamos con 250 megas de internet. Y acá yo les quiero mostrar que estoy en Posadas, no sé si se ve, 51. O sea, imagínense un internet de altísima calidad, que a veces la gente de las ciudades se enoja y dice, ¿por qué ponen la mejor internet allá? Y justamente porque nosotros acá, mal que mal, en cualquier ciudad, digo mal que mal porque nos acostumbramos, nosotros tenemos colectivo, tenemos taxi, uno quiere tomarse un taxi, sale a una avenida y aparece un taxi. Estos lugares no. Entonces, por lo menos vamos a brindar una herramienta de conectividad que le permita hacer las cosas de manera muy buena. Y venimos fortaleciendo todo lo que tiene que ver un proceso de transformación para que la educación disruptiva llegue a todas las escuelas, que los docentes puedan formarse. El año pasado fue un boom la cantidad de formación, de capacitación en educación disruptiva, en inteligencia artificial, en tecnologías emergentes que tuvimos en toda la provincia, gratuito siempre desde la provincia. Fue un boom, la verdad, y ahora ya estamos empezando con las distintas especializaciones este año, porque la verdad que estamos muy contentos, la gran cantidad de docentes que se capacitan. Nosotros tenemos una estadística que el 99,9% de los docentes de la provincia de Misiones se forman año a año, es un nivel altísimo de formación, y pudimos este año, con todo el proceso y las condiciones nacionales, que la verdad que no son favorables, porque tuvimos menos recursos de parte de Nación para lo que es el sistema educativo provincial, menos recursos para infraestructura, y en cambio, entendiendo este contexto tan complejo, logramos avanzar acá en la provincia de Misiones con más de 250 obras. Hoy este año nosotros estamos inaugurando obras, refaccionando. La verdad que nos pone muy contentos por recorrer municipios con este tipo de noticias y con estas infraestructuras que ayudan a sostener las condiciones materiales que los chicos, los estudiantes necesitan. ¿Que nos va a faltar algún lugar? Por supuesto que sí, pero nosotros venimos en un proceso paulatino de poder transformar todo, y sobre todo terminar todas las obras que quedaron pendientes, que eran de fondos nacionales, que hoy en día no tienen ese financiamiento nacional. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Bueno, esto es lo que le contaba de Starlink. Nosotros hoy tenemos 41 antenas conectadas en 41 localidades diferentes. La mayoría, cuando uno ve el mapa, son siempre las colonias donde no hay señal, parajes o picadas. Después, en el resto de los lugares, nosotros llegamos con conectividad a Marandú, que eso es importante. Se pudo cerrar el círculo de fibra óptica, que eso es muy bueno, y ahora queremos avanzar con mejorar la calidad de conectividad de Marandú, que tengan que tenga mayor circulación, mayor tránsito las escuelas, para que tengan una mejor internet, porque hoy en día internet a nosotros nos permite el acceso, nos permite ahorrar en un montón de cuestiones, como en comprar libros, en comprar materiales, porque se puede ocupar a partir de lo que uno tiene, a partir de la conectividad. Y vale esta aclaración. Nosotros, cuando hablamos de educación disruptiva, no hablamos de educación en tecnología. Esto quiero aclararlo. La educación disruptiva no es educación en tecnología. La educación disruptiva es justamente poder aplicar metodologías activas, el ABP, aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en objetos, el STEAM, que es ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemática. Todo este abanico
de herramientas que nos permiten avanzar desde lo pedagógico, enseñar de otra manera y sobre todo poner la centralidad en el estudiante, no en el docente. Y esto no significa que el docente tiene menos derechos o menos recursos, pero nosotros hoy entendemos que la necesidad de poder mejorar la educación es para que nuestros jóvenes, que están en una de las provincias más jóvenes, con mayor cantidad de población en las escuelas, necesita aprender de mejor manera, necesita tener herramientas para incorporarse también a los empleos del futuro, que hoy con el Silicon Misiones son empleos que están acá ya. Nosotros cuando hablamos de programación o hablamos de otros empleos, son empleos que ya están acá y tenemos empresas radicadas, y eso tiene que ver con uno de los hitos del ecosistema de educación disruptiva, que es el Silicon Misiones, junto con la Escuela de Robótica, la Escuela Secundaria de Innovación, el programa Sumato Escuelas, la Subsecretaría de Educación Disruptiva. Entonces, nosotros entendemos que como política de Estado tenemos que avanzar para poder lograr transformar la educación, que la educación vaya de la mano del sector laboral, del mundo laboral, que a su vez todo lo que podamos enseñar tenga esta vinculación con lo que efectivamente yo voy a hacer. A ver, en Ciudadanía y Trabajo me pasó a mí que cuando estudié Ciudadanía y Trabajo en la escuela, y eran cuestiones muy abstractas y rozaban con las cuestiones de historia y con la de ética, pero por ejemplo, yo en el secundario no aprendí a hacer un currículum, no aprendí a hacer un CV. Entonces, a partir de ahí digo, ¿y me servirá saber hacer un currículum cuando termine la secundaria? Y digamos que es algo que necesitamos. Y que el currículum, fíjense esta cosa tan chiquita que estoy hablando, puedo tener varias materias interdisciplinarias, trabajando de manera interdisciplinar, porque yo para hacer un currículum necesito de letras, necesito de lengua, necesito me acuerdo, por ejemplo, de programación, porque hoy tenemos páginas en las cuales puedo poner, necesito de ética, para también saber identificar qué es lo que se necesita dentro del currículum. Cuando hablamos de programación o los espacios de robótica o informática aplicados a empleos reales, a empleos que hoy en día se necesitan. Me acuerdo de una vez, siendo director, un papá me dijo, ¿y para qué le va a servir esto? Y esto le va a servir para que pueda tener un trabajo. Y me acuerdo que eran, creo que 10 papás que fueron a hablar, y había uno que entendió. Y me dijo, está bien que le pidan esto a mí, porque los otros decían, pero esto no nos pedía a nosotros que venimos a la escuela. Y a partir de esto, ese papá que entendió, yo les digo, hoy ese estudiante terminó la escuela secundaria, está estudiando, no terminó todavía su carrera de grado, pero ya está trabajando como programador en una empresa a nivel nacional. Que nosotros pudimos conseguirle ese acceso porque nos vinieron y nos preguntaron chicos que tengan mucho empuje, mucha garra, muchas ganas de trabajar. Fue una entrevista y quedó. Entonces digo, están las posibilidades, pero uno de los principales objetivos, uno de las principales metas y uno de los principales componentes que tenemos que tener para poder llevar a cabo todo esto y para poder, sobre todo, insertarnos en todo lo que es el mundo laboral, en todo lo que son estas nuevas empresas que hoy en día se están instalando en Silicon Misiones, es algo que es innegociable y que son las ganas. Y esto lo digo siempre a todos, con ganas uno puede hacer todo, uno puede seguir aprendiendo y sobre todo puede, a ver, el mejor programador si no tiene ganas va a ser siempre un programador base, pero el programador que no es tan bueno, pero tienes ganas de aprender, demuestra iniciativa, demuestra que quiere ser más, puede llegar a ser gerente, puede llegar a liderar una empresa, puede llegar a ser CEO, solo por el hecho de las ganas, porque las ganas es lo que busca el empleador y eso es lo que queremos hacerle entender a los chicos, porque está ese mito de que el estudiante de secundario no tiene ganas. No, son adolescentes, son así, no tienen ganas, no quieren hablar. Y una de las pruebas que logramos demostrar es que en donde se aplicó educación disruptiva, por ejemplo, en el nivel secundario, se pudo avanzar. Cuando iban a los congresos, los chicos eran los que primero opinaban, los que primero estaban hablando, los que primero estaban contando qué les parecía, y eso es buenísimo, porque hoy en día las empresas buscan el desarrollo, y el sistema educativo también, los más modernos, buscan el desarrollo de habilidades blandas. Entonces, para nosotros eso es muy importante poder lograrlo en el sistema educativo. Ahí me está costando
mucho hablar sin spoilear lo que va a decir Alejandra y lo que va a decir Cielo. Así que yo más o menos voy redondeando porque la siguiente diapositiva ya entra de lleno con el ecosistema disruptivo y ahí sé que está Alejandra para continuar con el tema. No sé si hay un espacio de preguntas, Gera, o avanzamos. Cuando termines tu presentación, ahí hacemos un cierre con preguntas, ¿sí, Rami? La mía está. Listo, listo. Ahí entra Adriana ahora y hacemos algunas preguntas. Bueno, le damos la posibilidad a todos de que pregunten. Teníamos algunos comentarios. Danina Costa de Colonia Amado decía que en su municipio, por ejemplo, tienen muchos barrios alejados del centro. Imagino que hablará de la conectividad, que son barrios que se encuentran a 100 kilómetros de la ruta 12, no hay señal y no llega la señal. Bueno, hay lugares muy difíciles en la provincia de Misiones. Creo que esa es una de las características que tiene Misiones, por lo cual también se dificulta el internet, entiendo, ministro. Sí, bueno, ahora no, con la posibilidad de internet satelital y de Starlink, nosotros estamos brindando, mira, esa escuela, si no me equivoco, acá que estoy viendo la de la foto, es una escuela en Mártires. Hoy en día, en el pozo geográfico más profundo que vos podés encontrar, ponemos una antena de Starlink y logramos conectividad. Nosotros, recibimos todos los pedidos que muchísimos directores nos escriben. Nosotros tenemos un grupo de conectividad junto con Vicegobernación, junto con Marandú y junto con la dirección de TIC de parte del Ministerio de Educación, donde vamos volcando ahí los pedidos y a partir de eso vamos chequeando la posibilidad del acceso con la fibra óptica de Marandú o efectivamente si no hay ningún tipo de alcance en lo que tiene que ver internet con fibra óptica, nosotros vamos con la posibilidad de Starlink. Pero primero nosotros tenemos que priorizar los lugares donde efectivamente no hay señal y no llega ningún servicio de internet. Porque una vez que logremos llegar a todos esos lugares, ahí podemos seguir avanzando. Pero primero tenemos que ir a los sectores más desfavorecidos con la conectividad. Bueno, Ainara Rolandi quiere abrir el micrófono, así puede preguntar. Adelante, Ainara. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, mi pregunta radica relacionada a lo que venían hablando. ¿Cuál es el índice de analfabetismo con la educación tradicional y cuál es el índice actual con la implementación de las TICs en las escuelas? Y quería saber también sobre cuál es su opinión, si piensa que la inteligencia artificial puede llegar a reemplazar en el futuro el rol de los docentes en las aulas. Bueno, te empiezo con la última. No, la inteligencia artificial no va a reemplazar a los docentes. Por supuesto que uno encuentra esas visiones, puede encontrar más apocalípticas en que la inteligencia artificial va a conquistar el mundo, como pasa en las películas, y yo he escuchado a profesionales que lo han dicho, pero no, porque la inteligencia artificial se nutre de lo que programamos nosotros, de los programadores, lo que uno pone en el prompt y va aprendiendo la inteligencia artificial de lo que ya existe. Me pasó que cuando salió el ChatGPT, yo puse ecosistema disruptivo de innovación de Misiones y como no había escrito nada, no pudo responderme. Eso por un lado, así que no, la inteligencia artificial no va a responder al docente, sobre todo porque lo que estamos diciendo nosotros, en la educación disruptiva, nosotros necesitamos educación emocional y no hay educación emocional, no hay emociones en la inteligencia artificial, necesitamos al docente, a lo personal, a la persona que te entiende y que te ve como un otro y que a partir de esto te pone una respuesta en base a eso, al emocional. Después, por otro lado, me habías dicho, bueno, a nivel del analfabetismo con las TIC. A ver, no hay una relación entre el analfabetismo y las TIC. Porque el hecho de que vos pongas una computadora en un aula no va a traer, o sea, hay un mito que me acuerdo que hablaba Silvina Birz, decía, no existe los nativos digitales. El chico que nació ahora, que nace entre celulares y cosas, no sabe ocupar el celular. Que un chico te sepa poner un video de YouTube o sepa entrar en TikTok, no significa que sabe cómo redactar un Word, cómo hacer un CV, cómo ocupar una aplicación educativa. Y eso no es estar educado o alfabetizado digitalmente. Nosotros, dentro de los que son las prácticas disruptivas, metodologías activas y distintas estrategias
metodológicas, lo que logramos es poder mejorar la enseñanza de los chicos en lengua y matemática. Y otra cuestión que también siempre defendemos es que el único uso responsable y pedagógico del dispositivo es cuando hay un adulto. Lo peor que nosotros podemos dar es darle a un chico de manera irrestricta un celular porque no aprende nada, es más, lo estropea emocionalmente. Siempre los celulares, es más, se recomienda a los estudios científicos que el uso de tablet, porque en la escuela la tablet o la computadora la usan con el docente, o sea, hay un control. El error lo cometemos en nuestras casas cuando dejamos con una computadora con internet o con el celular, salvo que nosotros estemos controlando, pero digamos que yo he escuchado a algunos padres que dicen, le pongo la computadora o el celu para que no moleste. Grave, gravísimo error, y acá en Guana encontré un ministro que jamás va a alentar eso. A los chicos hay que estar con ellos cuando ocupan las tecnologías y generalmente tenemos que, sobre todo en las infancias, promover las actividades físicas, las actividades artísticas, porque son las que ayudan sobre todo a desarrollar el cerebro. Bueno, tengo dos preguntas en el chat que son más o menos similares, así que te las voy a hacer juntas. Sol Dale. Macarena Duarte dice, hola señor Ramiro, ¿qué opina de las clases de danza folclóricas en las escuelas? ¿Creo que complementa con la educación disruptiva o tiene que ser una materia más? Y misma pregunta de Valeria Aquel, pero en este caso con las clases de inglés en las escuelas primarias. El inglés, empiezo por la última vuelta, el inglés es importantísimo en el desarrollo hoy de la educación, porque hoy en día el mundo está conectado en inglés y ahí uno puede decir, no, pero el chino, hay más esto, hay más lo otro, el mandarín tenés que aprender, no, bueno, pero el inglés es hoy un idioma que abre muchas puertas a nivel mundial y para nosotros es muy importante la enseñanza en los distintos niveles, porque ayuda a lo que hoy en día está apuntando Misiones, que es ser un centro tecnológico de innovación y de empleos del futuro. Y las empresas acá ha venido Globan en el Silicon Misiones, y Globan es la empresa de las más importantes a nivel de desarrollo de base tecnológico en el mundo y está acá. Eso para nosotros es muy importante y ha venido a recorrer escuelas y ver cómo los chicos están trabajando, y yo no me olvido más que el gerente regional de Globan me dijo, necesitamos tener chicos con mayor grado de inglés. O sea, para ellos es muy importante para acceder a este tipo de empleos. Y lo de la danza folclórica, yo soy profesor de la escuela, soy profesor elemental, no terminé el superior del título viejo de la Escuela Superior de Danzas de la provincia de Misiones. Aparte de ser profesor de ciencia política, siempre ejercí como profesor de ciencia política, pero era el que tocaba el bombo, el que enseñaba a bailar a los chicos. Y como les dije, es importante, es muy importante el desarrollo de las artes, porque a partir de eso uno puede el mejor programador no es el que está 10 horas con la computadora, es el que está en la computadora, pero a su vez hace una actividad física, canta, baila, sale a caminar, porque el cerebro, es como siempre digo, cuando uno va al gimnasio. Cuando uno va al gimnasio no hace solamente bíceps, hace pecho, hace piernas, entonces el músculo es lo mismo, el músculo necesita ejercitar todo, y para ejercitar todo necesita de las artes, necesita de las materias más duras, de las ciencias duras, pero también de las ciencias sociales, necesita de oxigenarse, de salir a caminar. Bien, Jonathan Cantini está levantando la mano, le damos paso. Bueno, mientras tanto, paso otra pregunta del chat. Jonathan, ¿estás? Adelante. Sí. Bueno, mi pregunta tiene que ver con, justo cuando empezamos a hablar, una de las cuestiones que había mencionado el ministro vendría a ver de los problemas de la implementación de lo que vendría a ser la educación disruptiva. Mi pregunta vendría a ser, o sea, sigue sobre ese mismo tema, que cuál le ve hoy en día que son los problemas para la implementación de esto, entendiéndonos que por ahí alguna idea que suelen tener los profesores es que tiene que ver necesariamente con la tecnología y no, como usted bien lo dijo, con si se quiere, nuevas formas, nueva dinámica y nuevas pedagogías, ¿no es cierto?, para el aula. Entonces, entendiendo eso como concepto, ¿cuáles serían los problemas de poder implementarlo de manera general? No, a ver, yo soy un militante de la educación disruptiva, siempre aclaro que no pasa por la exclusividad del uso de tecnologías, siempre, lo milito en las redes sociales.
toda la formación que estamos haciendo de la dirección de TIC y la Subsecretaría de Educación Disruptiva van en ese sentido. Entonces, los docentes que se están capacitando están aprendiendo que hasta programación se puede hacer con juegos sin la necesidad de una computadora. Entonces, pasa por hacer el clic, pasa por efectivamente necesitamos directivos y necesitamos docentes que entiendan que esto es una transformación que se va a lograr, pero también hay que ir contra años de educación tradicional y que es muy difícil, no es fácil, no es fácil. A mí me tocó estar al frente de una escuela, pero que pudo tener su génesis de esta manera. Me tocó a mí ser director con 34 años, entonces estaba muy fresco con todo este tipo de innovación y aparte venía de estar trabajando en la formación docente promoviendo este tipo de enseñanza. La teoría social nos dice que hoy lo que es revolucionario cuando se instala pasa a ser conservador y lo conservador pasa a ser revolucionario. Quien dice que acá 20 años estén los tradicionalistas diciendo, che, no, la educación disruptiva no sirve, hay que volver al formato tradicional, y va a pasar porque tiene que ver con las concepciones y cómo uno idealiza muchas veces que el tiempo pasado fue mejor, pero nosotros entendemos que no es así y que hoy en día necesitamos entender y abrazar y generar todas estas herramientas. Nunca van a escuchar a que este ministro le diga en esta escuela no hagan eso. O sea, salgan de las aulas, estén en el patio, hagan sus huertas, traigan detergente, jabón, cosas para mezclar vinagre, bicarbonato de sodio, y hay un montón de cosas que se pueden aprender a partir de eso y que a los chicos les va a encantar. El docente le va a hacer más fácil la clase, porque habiendo sido docente, hace un año estaba dentro del aula, un año y piquito, no hay nada más tedioso que estar recitando un dictado para los chicos o repartiendo una fotocopia. Es la muerte para la docencia, lo más aburrido que hay, pero en cambio los docentes que abrazan este tipo de modelos y que verdaderamente se ve que tienen la pasión por enseñar. A mí me tocó hoy estar en el lanzamiento de la firma del convenio del Tribunal Electoral con nosotros, con Educación por el Voto Joven, y yo me tuve que poner a hablar de la historia y cómo era el voto joven y que siempre votaron los jóvenes y un montón de cosas, porque yo soy profesor de ciencia política, y que los chicos ahí del secundario me estén escuchando y que yo veía que les interesaba lo que decía, yo digo, bueno, no quiero perder nunca esas ganas de enseñar, y no hay nada más lindo que poder transmitir y que el otro le interese lo que vos estás diciendo, porque cuando el otro pierde el interés, y bueno, y ya fuimos, ahí ya perdemos esa capacidad de que el otro le interese y a su vez aprenda. Bueno, te voy a juntar un par de preguntas también. Hay Dale, muchas porque mi preguntas hija en el acá al chat. otro lado de la puerta está meta de gritar papá, papá, la más chiquita. Un ratito más, sabemos que tenés después otro compromiso, incluso un viaje, así que bueno, vamos a hacer rápido. Sí, sí. Bueno, Janina Costa dice que tiene una amiga que se recibió hace 4 años y todavía no consiguió trabajo. Y después te junto con otra de Vanessa Martinelli, que habla sobre la infraestructura en las escuelas precarias, porque las técnicas todavía necesitan una infraestructura especial y hay edificios que no están en las condiciones adecuadas. Sí, fíjate que nosotros por eso estamos publicando todo lo que tiene que ver con infraestructura. Estamos en lugares, en picadas, estamos hablando de picadas, y lo pueden ver ahora, pueden chequearlo en las redes del Ministerio de Educación. Lugares donde había escuelas rancho, hoy tienen escuelas consolidadas, muy lindas, con todos los servicios, y estamos en ese plan de transformar con infraestructura todas las escuelas. Por eso a veces hay lugares que me dicen, no, tenemos que poner un nuevo edificio acá. Yo primero tengo que comprometerme y terminar las obras que ya comenzamos, porque si no, vamos a seguir en un círculo vicioso de que abrimos nuevas obras sin terminar las que tenemos. La verdad que estamos terminando muchísimas obras, nos tomó una cuestión muy compleja desde el año pasado ahora, pero arrancamos el año con muchísimas inauguraciones de obra. Ahora estuve en Colonias de San Pedro. Hay una que nos falta poner la abertura, nomás un aula satélite en lo más perdido que hay yendo hacia San Pedro, yendo para Fracrán, y nos ponemos la ventana y estamos inaugurando en breve. Y eso a mí me pone muy contento. Es paso a paso, es paulatino, pero estamos logrando poder dar solución en todos estos lugares. Y en cuanto a la docente que decía que hace 4 años se recibió y que no tiene trabajo, la verdad que uno a la hora de pensar la formación docente, uno tiene que estar dispuesto a varias cosas. Primero, salir a buscar
también en otros municipios, en otros lugares donde se necesita. Posadas, esto lo digo desde la ignorancia, no sé si esta persona es de Posadas, pero Posadas es un lugar que hoy en día no está necesitando docentes, tiene las escuelas ya consolidadas, abarcado por todos los barrios, y generalmente los docentes, que tenemos docentes muy jóvenes, no están en plan de jubilarse. Mi carrera, ciencia política, es una carrera que no tiene mucha salida laboral. Yo cuando me recibí en el 2006, y en el 2006, ¿qué había pasado? Se había sancionado la nueva Ley de Educación Nacional, entonces se empezó a crear a rolete escuelas secundarias. Entonces a mí me tocó la oportunidad de poder conseguir horas porque se estaban creando muchas escuelas secundarias. Hoy las escuelas secundarias ya están creadas, las escuelas primarias ya están creadas, los institutos de formación docente ya están creados. Entonces uno tiene que apuntar a las carreras que efectivamente tienen salida laboral. Por ejemplo, física y química son dos profesorados que tienen mucha salida laboral porque hay mucha necesidad de esos profesores, porque no son carreras que las estudian tanto. Me pasó a mí como director estar buscando docentes de física y pregunto en la carrera de física y me dijeron, tenemos 6 alumnos. 6 alumnos. Esos se reciben y tienen trabajo. Tecnología también, la carrera, el profesorado en tecnología o el profesorado en tecnologías que también está en la Escuela de Innovación, que es una carrera que se puso por la altísima salida laboral que tiene y porque faltan profesores. Entonces, uno tiene que pensar bien qué es lo que uno va a hacer, porque el Estado lo que hace es garantizar el acceso a la escuela. Después, lo que uno estudió y que tenga la posibilidad de conseguir horas tiene que ver con lo que uno estudió porque le gustaba y la posibilidad que tiene o no. Yo me tocó, yo no trabajé en Posadas, vine por la Escuela de Innovación a trabajar en Posadas. A ver, trabajé en Posadas, en el CEP6, en Garupá y en Barrio San Jorge, ahí en el Saimán. Después me tocó irme a trabajar a Aristóbulo del Valle, estuve varios años trabajando en Aristóbulo del Valle, y después volví por la Escuela de Innovación. Yo tengo más de 16 años de docente. O sea, no estoy hablando que fue todo en un año. Trabajé 6 años en Aristóbulo del Valle, después me tocó volver a Posadas como director de la Escuela de Innovación y ahora me toca ser ministro que recorro toda la provincia. Pero esa es la respuesta que yo te puedo dar ante esta cuestión de que pensemos las carreras que hoy en día se están necesitando, que son las prioritarias y que son los que tienen alta salida laboral. Si yo estudio una carrera que tiene una baja salida laboral, y me va a costar más conseguir trabajo. Bien, justamente lo que decía Luca en el primer encuentro, que busquemos carreras que realmente tengan salida laboral y no justamente aquellas que sabemos que no vamos a tener dónde desarrollarnos. Bueno, una última, así cortita, ¿qué opina de Carla Lepp? ¿Qué opina de la incorporación de la enfermería en las escuelas, desde el cuidado del alumno y aportar conocimiento de diferentes áreas curriculares? Sé que se presentó un proyecto en el 2020 en Cámara. Mirá, los contenidos hay contenidos que son transversales. Por ejemplo, la ESI, la educación sexual integral, no es solamente, por ejemplo, los profesores de biología, lo pueden dar los profesores, depende de las distintas temáticas, de los distintos temas que uno trabaja, porque la educación sexual integral no es solamente lo reproductivo y no es solamente la profilaxis, sino que tiene que ver con el cuidado del cuerpo, la higiene, los derechos, el respetar mi cuerpo, el cuerpo del otro, las identidades, todo eso hace la ESI, y ahí tenés sociales, biología, naturales, tenés física, química, también podés incorporarla, matemática. Entonces, hay cosas que son transversales. Yo la verdad que desconozco el proyecto de enfermería, pero habría que ver. Hoy en día nosotros estamos enseñando RCP en las escuelas. Hay un proyecto muy lindo que lo desarrollan los profesores de educación física junto con el Ministerio de Salud, ¿sí? Después tenemos profesionales de la salud en equipos interdisciplinarios y lo que te decía, después está la ESI, la verdad que hay muchos temas que son interdisciplinares y que se desarrollan de distinta manera en las escuelas, y eso es muy particular de cada escuela. Bien, Ramiro, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta tarde. Excelente, las respuestas, todo. Van a quedar los contenidos grabados. Si hay algunas preguntas, te las vamos a hacer llegar también, porque siempre queda alguna pregunta dando vuelta. Así que gracias y te dejamos retirarte para hacer tus actividades, que tenés que ir al Consejo Federal, perdón, el de Nación de Educación, que te están aguardando también allí. Bueno, primero espero no haberlos aburrido, porque eso siempre intento explicar desde la pasión que uno tiene, porque a mí me encanta la docencia, y siempre me intento de que si uno cuenta las cosas es porque las entiende, las quiere, las abraza, y me costó mucho no hablar de muchas cosas que tenía que hablar Cielo y Ale, que van a hablar ahora, pero bueno, uno intenta poder transmitir
la pasión con la que uno le gusta y por lo que uno está acá. Y bueno, y también me llama antes del Consejo Federal ser un papá un ratito, que me están esperando mis 2 hijas más pequeñas que quieren estar un rato con el papá también. Bueno, gracias Ramiro. Lo dejamos a Ramiro entonces que vaya a ser de papá y le damos paso así ya de seguido con todas las ganas porque se nos va el tiempo a Alejandra Pacheco, que es la directora general de TIC del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, para dar continuidad a lo que ya nos venía contando el ministro a lo largo de la charla del día de hoy. Alejandra, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Adri, buenas tardes. Bueno, gracias Ramiro por esta introducción. Gracias, gracias. Vaya a ser de papá y es cierto que te espera un viaje en un rato, así que muchas gracias por esto que decías, ¿no? Que no queríamos spoilear nuestra presentación, pero bueno, es lógico porque venimos trabajando juntos y en todo esto que tiene que ver con la educación disruptiva, así que bueno, saludarlos a todos, Gerardo, Adrián y a todos los que nos están acompañando en este ratito con esta presentación y lo que les queremos contar, ¿no? Así que si quieren la siguiente diapositiva como para arrancar. Esto que contaba Ramiro, ¿no? El ecosistema disruptivo, lo que venimos trabajando en la provincia desde hace ya mucho tiempo, el impulsar la educación, el trabajo que se viene haciendo en la provincia desde hace ya muchos años, pero que, bueno, se fundamenta a partir del 2018 con la Ley de Educación Disruptiva y cómo poner, hacer cumplir, muchas veces uno dice, ¿no? La palabra fría de la ley, pero bueno, en Misiones eso es una realidad y este ecosistema de educación disruptiva se hizo realidad a partir del 2022, por supuesto, esto que decía Ramiro, el Cívico Misiones, la Escuela de Robótica, eh, la Escuela de Innovación, por supuesto que es una escuela que tiene como base la Ley de Educación Disruptiva, la Ley de Educación Emocional, y que es una escuela formal eh, de educación disruptiva, ¿no? Pero trabajando desde el 2022 hicimos, bueno, una propuesta de la vicegobernación, que en realidad que en ese momento era diputado Lucas Romero Spinelli y que, bueno, impulsó esto de por qué y muchas áreas están trabajando educación disruptiva, no pueden confluir en una misma propuesta y bueno, así es que en 2022 empezamos a todos estos organismos que ustedes ven, eh, la Escuela de Innovación, el Cívico Misiones, la Escuela de Robótica, el Consejo, la Dirección General de TIC del Ministerio, junto con la Subsecretaría de Educación Inclusiva, la Cámara, a partir de, bueno, la Secretaría de Inteligencia Artificial, congeniamos y coordinamos un trabajo conjunto en el marco de una formación a partir de, bueno, la propuesta de incorporarlo al filósofo Alejandro Piscitelli, que empezó a trabajar con todos estos equipos y creo que lo más importante más allá del conocimiento, el bagaje de conocimientos que nos aportó toda esta formación a todas estas áreas, creo que acá lo más importante fue el que se pudo trabajar de manera, a partir de ahí, de manera conjunta y de manera articulada, todas estas áreas que veníamos llevando distintas propuestas vinculadas a la educación, y a la educación efectiva específicamente, eh, poder trabajar articuladamente, ¿no? Esto de, por ejemplo, llegábamos a la escuela, a las escuelas de toda la provincia, quizás con propuestas similares, y a partir de, bueno, esta formación, primero hacia el interior, y hoy, este año, que ya es el cuarto año, esta formación es una realidad que podemos
empezar a trabajar en distintos institutos de formación docente que van a ser los futuros. Hoy preguntaban, ¿no? ¿Cómo se puede hacer realidad esta educación disruptiva? Bueno, hoy por hoy empezamos a trabajar una formación en 3 institutos de formación docente, valga la redundancia, que van a ser los docentes que van a estar en el aula dentro de 1, 2 y 3 años, ¿no? Entonces, ya trabajar en este tipo de educación que no está vinculado, como bien lo decía Ramiro, ¿no? Con solamente el uso de la tecnología, sino que va mucho más allá, va con, inclusive, decimos, la concepción del espacio único. Desde ahí podemos hablar de educación disruptiva. El espacio, el que se puedan verse las caras, que el docente pueda ser un guía y un orientador de esa educación, que se pueda acompañar y sentirse acompañado de sus estudiantes. Entonces, eso es realmente hacer cumplir la necesidad de la ley. Y bueno, todo eso fue una realidad a partir de esta propuesta de trabajar todas las áreas en conjunto em, y llevar una sola voz, ¿no? Entonces, creemos que es sumamente importante y hoy el instalamiento hacia los institutos de formación docente, hacia los docentes que están em, dictando las áreas de práctica docente, didáctica específica, bueno, hoy se suman a esta formación. Entonces, pasamos a la otra, Adri. Específicamente, entonces, como ven ahí, todas estas áreas se suman al ecosistema disruptivo y dentro de la dirección de TIC, ahí ya cambiamos como para que ustedes puedan visualizar las propuestas, que es el área específica donde yo puedo ir hablando, ¿no? Esto que decía Ramiro, tenemos 2 líneas específicas de acción, que es una técnica y una pedagógica, lo que Ramiro también comentó, este tema de la conectividad. Ahí vamos, en este tema de la conectividad. Dentro de la provincia de Misiones se viene trabajando ya desde el 2018 para proveer de conectividad a las escuelas de toda la provincia. Primeramente se empezó a trabajar desde lo que era el Ministerio de Educación de la Nación con un programa de conectividad escolar, que hoy es Secretaría de Educación de la Nación, que depende del Ministerio de Capital Humano. Pero desde el 2018 la idea era poder conectar a todas las escuelas de todas las provincias del país, ¿no? Esta conexión era a partir de la instalación de pisos tecnológicos y bueno, después de la dotación de el servicio en sí de conectividad. Se ha hecho un trabajo impresionante realmente hasta el año pasado de poder dotar prácticamente el 99% de las escuelas tienen instalados esos pisos tecnológicos. ¿En qué consiste? Quizás esto es un poquito técnico, pero como para que se sepa de qué se trata, ¿no? El piso tecnológico es toda la infraestructura que tiene que ver con el cableado y el equipamiento para que después cuando llega la instalación o la bajada del servicio de Internet, esa Internet pueda ser distribuida en todos los espacios donde se dictan clases, en todos los espacios escolares donde hay un estudiante, donde hay un niño que tiene que recibir una formación pedagógica. Eso es lo que se establece en este programa de conectividad escolar. Esta conectividad primeramente estaba destinada a las escuelas primarias, las escuelas secundarias, a todos los niveles y modalidades. Se excluyó en un primer momento a los niveles iniciales, pero bueno, a partir de hace 2 años atrás, más o menos,
también se incorporaron a los niveles iniciales para poder dotar de conectividad a esos espacios. Porque en un principio se había excluido a los niveles iniciales porque al nivel inicial dan aulas digitales móviles, que es un equipamiento, como verán atrás yo tengo justamente un carro de decimos nosotros, que llega con tablets, con computadoras, con notebooks, y llega con un servidor escolar. El servidor escolar lo que permite que esas tablets y esa notebook se conecten con un servidor portátil que está lleno de recursos pedagógicos. Entonces a ese nivel inicial no, ese espacio no necesitaba contar con conectividad. Hoy entendemos, como también lo decía Ramiro, ¿no? Que todo pasa por la digitalización, entonces los necesitan contar para sus cuestiones administrativas con el servicio de Internet. Entonces, bueno, también se incorporó a los niveles iniciales para poder dotarlos de conectividad. Les decía, prácticamente el 99% de las escuelas de la provincia de Misiones tienen su piso tecnológico. Ese 1% que falta son o porque son escuelas nuevas y que, bueno, quedaron fuera de la licitación. El año pasado, la verdad que fue un año complejo en cuanto a que no se pudo avanzar con la reinstalación, con la organización de pisos tecnológicos nuevos de, por ejemplo, escuelas que había que hacer ampliación de piso o escuelas que había que hacer muda de piso o piso nuevo, porque, bueno, no tuvimos por ahí desde la Secretaría de Educación de la Nación vinculados a, bueno, pliegos de licitaciones que se habían caído, entonces no se pudo avanzar. Este año la idea es poder cubrir esas escuelas que, bueno, ya tienen sus edificios nuevos y por supuesto necesitan ese piso tecnológico. En cuanto a la conectividad, avanzamos también, tal cual lo decía el ministro, ya sea a través de Marandú, y a donde no se puede llegar porque Marandú no puede llegar con la fibra óptica o no pueden llegar los proveedores locales, se avanza con las antenas Starlink, pero este programa de conectividad empezó de manera muy tranquila, pero bueno, que la demanda cada vez es más grande. La geografía de la provincia de Misiones hace que, por ejemplo, haya lugares donde hay que instalar una torre de 30, 40, 50 metros, y eso tiene un costo tan alto que, bueno, la solución de instalar una antena Starlink nos viene a conducir desde, bueno, el poder llegar de una manera más eficiente y eficaz a esos lugares que de otra manera es imposible porque no hay proveedores que lo puedan hacer y porque por los costos altísimos que esto implica, ¿no? Tenemos el recurso humano, lo tenemos distribuido desde la dirección de TIC, el ministerio desde la dirección de TIC, lo tenemos distribuido a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Entonces, ese equipo de referentes lo que hace es el mantenimiento de esos pisos, lo que hace es ver de que el equipamiento que fueron distribuidos a lo largo de varios años, allá ya por el 2000, 2009, 2010, 2011, cuando se inician los distintos programas nacionales de distribución de equipos, que tiene que ver con, bueno, notebooks, tablets. Hoy por hoy se hace este mantenimiento, por supuesto que hay equipamiento que ya sabemos que esa es la realidad. Hay escuelas que tienen equipos muy usados, muy viejos, que por ahí inclusive ni siquiera podemos conseguir ya los repuestos, pero bueno, son equipos que en la medida de las necesidades vamos haciendo cambios de lo que podamos hacer como para poder ponerlos en funcionamiento, ¿no? Como verán ahí en el flyer que estamos viendo, en la diapositiva, tal como lo decía el ministro,
ya son 31 escuelas de Starlink y que llegamos a 41, que en realidad son un poquito más, un poquito más porque son un poquito más porque todos los viernes se hacen entre 3 y 4 conexiones de escuela, así que cuando hablamos de predios conectados, ¿por qué la diferencia quizás entre el predio y la cantidad de escuelas? Porque hay veces que en un mismo espacio físico conviven 2 o 3 escuelas. Entonces, por eso es que para nosotros son más las escuelas que están conectadas y por eso la diferencia que se hace entre el predio y la escuela conectada, ¿no? Vamos a la próxima. Como les decía, nosotros dentro de la dirección de TIC tenemos 2 líneas de acción fuerte. Por un lado, la dimensión, la dimensión técnica y por otro lado, la dimensión pedagógica. Y la verdad que venimos trabajando de manera muy fuerte en formación docente, que también era una de las políticas públicas que ustedes vieron en la presentación del ministro, ¿no? A partir de, bueno, formaciones específicas, ya sea formación docente, pero también con el acompañamiento a las trayectorias a los estudiantes. Muy brevemente, algunas de las propuestas formativas que tenemos desde la dirección y por supuesto aprovechar a invitar a que se puedan sumar siempre que, bueno, podemos lanzar estas propuestas. Este año ya tenemos varias que están ahí como en danza por salir. Nuevos títulos sobre gestión del aprendizaje en inteligencia artificial. El año pasado hicimos la segunda corte, hicimos y desarrollamos la segunda corte que todavía está transitando, que esta segunda corte termina su formación en el mes de junio. La verdad que fue un poquito que nos ha traído muchísimos desafíos, pero también muchas satisfacciones, porque son escenarios donde podemos conocer y hacer un recorrido respecto a infinidad de temáticas que tiene que ver con el uso de la tecnología en el aula, pero fundamentalmente cómo podemos, esto que decía Ramiro, ¿no? Entender que la tecnología vino para ser una herramienta o para colaborarnos en el aula, pero no es esencial a la hora de la propuesta de una clase, ¿no? Temas como, bueno, ciudadanía digital, por supuesto la inteligencia artificial, los TIC y la biodiversidad, algunos temas, voy a acordar de todos, programación, robótica, toda la cuestión de la gestión a partir del uso de la tecnología, son algunas de las temáticas que pudieron ver los docentes que presentaron esta propuesta. Por suerte, vienen encaminados alrededor de 600 docentes que, bueno, que están constituyendo ya, están transitando el módulo 11, y bueno, después me queda en el número 12, que es el trabajo integrador final. Entonces, por eso les decía que la verdad que nos dio muchísima satisfacción. Dentro de las propuestas de formación, bueno, tenemos talleres sobre ciudadanía digital y materiales didácticos. Hoy por hoy la construcción de la ciudadanía digital es fundamental para nosotros como docentes, pero también para los estudiantes desde desde el nivel inicial, diría yo, la primaria, la secundaria y por supuesto para los padres, para los familias, ¿no? Si hoy no estamos formados desde la ciudadanía digital, no podemos cuidar a nuestros estudiantes, no podemos cuidar a nuestros hijos. Entonces proponemos estas instancias destinadas a, como les decía, estudiantes de primaria, de secundaria, padres, tutores, familia y docentes, darles herramientas en cada una de estas propuestas para que puedan incorporar todas las temáticas sobre la ciudadanía digital, bullying, sexting, ciberbullying,
bueno, hoy apuestas digitales, retos virales, por mencionar algunas de las temáticas que trabajamos. Identidad digital, ¿no? Uno piensa de que si uno sube una imagen a internet y la borra al minuto, bueno, total se borró, no, lo que una se sube a internet, en internet queda por más que uno lo borre de sus dispositivos. Y no tenemos conciencia muchas veces, nosotros como adultos, y mucho menos los niños y los adolescentes, de la difusión, de la viralización de de las imágenes, audios, de, bueno, darle like a un... Por supuesto que estamos viviendo en el mundo digital, la idea no es usar el uso ni de las redes sociales ni em, de Internet, pero sí que ese uso sea un uso responsable y saludable sobre todo para bueno, una convivencia digital sana. La propuesta de materiales didácticos, cómo nosotros podemos armar desde estas herramientas materiales para incorporarlas al aula. Em, la especialización que verán ahí, que hacemos en ciudadanía digital, es una especialización que la lanzamos el próximo fines de abril, principios de mayo, así que invitarnos a aprovechar, invitarlos a que se puedan sumar en esta especialización esté publicada, por eso que les decía, ¿no? Es una necesidad que tenemos hoy de formarnos en esta temática. Verán que en la lista aparecen muchos cursos autoasistidos, eh, muchos cursos autoasistidos. Bueno, estos cursos autoasistidos están en plataforma Wikidata, y son de fácil acceso a quien lo quiera, a los que quieran hacer, ¿no? Tuvimos también, por supuesto, una especialización el año pasado y este año vamos a continuar con ella sobre inteligencia artificial. Hoy por hoy la inteligencia artificial nos interpela ya desde hace 2 años con la irrupción allá por diciembre del 2023 del chat GPT y todo lo que se vino después sobre esta pregunta que hacían hoy, que le hacían al ministro, la inteligencia artificial va a reemplazar la labor docente. Entonces creo que justamente en estas instancias de formación, lo que comentamos, lo que formamos y que trabajamos son, bueno, cuál es el rol hoy de la inteligencia artificial y cuál es el rol de nosotros como docentes, ¿no? Para gestionarla dentro del aula, porque es una realidad y es la realidad de nuestros estudiantes. Bueno, la próxima diapositiva, por favor, para no aburrirlos con tanta propuesta. Como les decía, los autoasistidos están dentro del espacio de plataforma Guapurari, son autoasistidos vinculados con distintas temáticas, aprendizaje basado en proyectos, ciudadanía digital, eh, inteligencia artificial, cómo gestionar el aula a través de la implementación de metodologías activas. Bueno, tienen más de 35 cursos autoasistidos en plataforma Wapurari, que ahora luego me detengo un poquito en ello, pero pueden ser infinitas las temáticas que van a encontrar ahí respecto a, bueno, la formación a partir de la autogestión, ¿no? Esa es la ventaja del autoasistido, uno se puede inscribir, ingresar y cursarlo o hacerlo en su propio tiempo y después tienen la autoevaluación que inmediatamente al hacerla pueden recibir su certificación. Y bueno, por supuesto, este año nos espera la 8ª edición del Congreso de Flip Learning, que es una propuesta, el Congreso Internacional de Flip Learning, donde nos acompañan distintos especialistas del país y a nivel internacional. Ya es la 8ª edición. Estamos trabajando fuerte en armar una buena agenda y una buena propuesta vinculadas a temáticas que hoy, como les decía anteriormente, nos interpelan, que tienen que ver con, bueno, la alfabetización, que tienen que ver con distintas temáticas, la inteligencia artificial y cómo acompañar a los estudiantes en el aula. La próxima, Adri.
Bueno, como les decía, plataforma Guapurarí es una plataforma que nace allá por el 2016 eh, o en el marco del programa de innovación y educación plataforma Guapurarí, que tiene como tres pilares: información vigente, acompañamiento a los trayectorias y el entorno virtual de aprendizaje. Es esto, ¿no? Plataforma Guapurarí. Una vez que ustedes ingresan a este link, si después quieren visitarla, los invito a visitarla, porque la verdad que tiene muchísimo material. Como verán, ese es el entorno. Se van a encontrar con dos pestañitas, ahí se ve muy chiquitito, pero uno es el entorno de aulas abiertas y otro es el entorno de Guapurarí. La verdad que hace muchos 5 años de se decretaba el aislamiento preventivo y obligatorio y la pandemia de COVID, donde teníamos que, bueno, quedarnos en nuestras casas. Las escuelas se cerraron, siempre decíamos nosotros que las aulas de Misiones no estaban cerradas porque estaban transitando ese espacio en plataforma Guapurarí. En el 2020, y cuando sale y se decreta la pandemia, plataforma que en ese momento se venía eh, usándose como acompañamiento a los trayectorios. A partir de ahí se reconvierte en un espacio donde estudiantes y docentes se podían encontrar para seguir su formación, ¿no? Por eso siempre decíamos, en Misiones las aulas no están cerradas, están abiertas a través de plataforma Curarí. Tenemos más de 300.000 visitas y más de, como verán ahí, 58.000 usuarios que transitan esos dos espacios, tanto el de aulas abiertas como el entorno Guapurarí. En la próxima, Adri, ahí tenemos, estos son los cursos autoasistidos de los que les decía, como para hacer una diferenciación, que es el aula abierta, que es el espacio de aulas abiertas y que es el entorno Guapurarí. Espacio de aulas abiertas es donde ustedes pueden ingresar haciendo un solo clic, no necesitan ni usuario ni contraseña, y ahí van a encontrarse un bagaje de contenido y recursos para poder usarlos no solo en el aula, sino también para trabajarlos en familia, para trabajar entre pares, y no necesitan ni siquiera loguearse, porque a un solo clic están accediendo a todos esos recursos. Em, en este espacio de aulas abiertas están justamente los cursos autoasistidos, que como para mostrarles unos números. El año pasado hemos levantado, puesto a disposición 10 nuevos cursos vinculados con distintas temáticas. Y bueno, ya tenemos esos números, ¿no? 41 cursantes. Imagínense ustedes que dentro de la provincia tenemos 33 docentes que han transitado el espacio de cursos autoasistidos. Ya nosotros hemos tenido 41 cursantes, ¿no? Y más de 16.000 aprobados. La siguiente. Y esas son, hoy nos faltó el mapita de la conectividad. La verdad que hubiese sido lindo que pudieran observar esto que decía Ramiro, ¿no? Cómo se puede llegar a los lugares más recónditos de la provincia con las antenas de Starlink. Pero bueno, queríamos mostrarles con este mapita cómo con los cursos autoasistidos podemos llegar a cada rincón de la provincia, ¿no? Y que cada docente pueda transitarlos en su tiempo a la demanda, porque la verdad que es de acuerdo a los intereses de cada uno, de acuerdo a la formación de cada uno. Entonces, cómo hemos llegado con esos cursos a cada rincón de la provincia. La siguiente, que ya me estoy yendo de horario, perdón. Bueno, el entorno Guapurarí sí es el espacio donde cada docente y cada estudiante de la provincia tiene su usuario, tiene su contraseña, y bueno, y el docente trabaja
como un aula, ¿no? Tiene su aula donde puede subir los recursos, donde puede subir el material, donde se encuentra el docente y el estudiante en un espacio virtual. En ese entorno ya tenemos más de 370.000 usuarios y 200 más sedes, y para nosotros es una sede, pero es como un aula donde cada docente y estudiante se encuentra, ¿no? Y específicamente ya hay más de 18.500 contenidos, que son esos contenidos que el docente propone a sus estudiantes, y sus estudiantes realizan las distintas actividades propuestas y las suben al entorno, gracias, al entorno Guacurari y al aula específica donde es usuario. La siguiente. Y ahí va Cielo, pero antes abrimos un espacio de preguntas, consultas. Sí. Ale, estaba pensando recién, había algunos comentarios que hablaban esto de lo difícil que es por ahí conseguir horas en el sistema educativo en la provincia de Misiones. Y justamente toda esta oferta de formaciones que ustedes ofrecen a través de la plataforma Bacurarí o a través de todo lo que viene haciendo la dirección de TIC, hay que difundirlo porque permite que los docentes que recién se reciben puedan hacer estas formaciones e ir sumando puntos para su legajo, porque a la hora de que se abra algún cargo, tienen más posibilidades de ingresar. Entonces, es muy importante también esto que nos estabas contando. Totalmente, Adri. Cada una de estas formaciones tienen una valoración docente, ya sea un postítulo que tiene una carga horaria de 600 horas, una especialización que tiene una carga horaria de 400 horas, o inclusive los cursos autoasistidos que están en plataforma, que tienen una carga horaria de 40 horas, y que cada una de estas propuestas, por supuesto, hacen la carrera docente, ¿no? Y una vez que la concluyen, reciben su certificación para poder presentar y, bueno, ir elevando esa valoración bueno, que pues a la hora de la designación de horas en las escuelas hacen la diferencia. Bueno, Ale, acá había una pregunta sobre educación política provincial, cómo se trabaja el aprendizaje sobre el voto joven. No te la traslado a vos porque es más específica, era para el ministro, pero sin embargo les contamos a los chicos que hoy se hizo una presentación en la Cámara de Representantes justamente de este tema y se viene trabajando también en las escuelas, así que bueno, después les vamos a estar pasando la información. Ale, muchas gracias por haber estado. Te tengo que cortar porque la tenemos a Cielo ahí esperando y se nos va también el horario, así que sí. Perfecto, gracias a Muchas ustedes. gracias. Gracias, Ale. Gracias a ustedes, acá me quedo escuchando la gente. Le vamos a dar paso ahora a la coordinadora pedagógica de la Escuela Secundaria de Innovación, Rosana Cielo Linares, Cielo, como la conocemos todos, que bueno, que está también conectada. Hola Cielo, ¿cómo estás? Hola Adri, gracias por la invitación Gerardo, un gusto compartir y escuchándola atentamente a Alejandra en lo que me estuvo precediendo. Así bueno, que sí. Mientras ponen ahí, bueno, ya tenemos la presentación, pero además de coordinadora, una de las escritoras del proyecto de la Escuela Secundaria de Innovación, y justamente hablamos muchas veces de la Escuela Secundaria de Innovación y de la palabra innovación, y muchas veces nos cuesta poder explicar cómo se innova desde la escuela secundaria, y es por eso que queremos escucharte, explicarnos al respecto de este modelo que han traído con esta escuela secundaria que tenemos implementada en la provincia de Misiones. Gracias, Adri. Yo, para no aburrirlos y viendo la hora que es, les voy a hacer una propuesta. 2 preguntas, 3 slides. El primero que comparto es este que están viendo, que tiene que ver con lo que fue la imagen fundacional de la Escuela de Innovación. Nosotros en febrero del 2018, en esa presentación ante el gabinete, les dijimos: la Escuela Secundaria Disruptiva de Misiones es esto que están viendo acá. Entonces, la primera pregunta, mientras voy contando un poquito de qué se trata este esquema, es a ver si ustedes reconocen cuándo
cuándo fue el origen de la escuela tal cual la conocemos. No la fecha fundacional de sus escuelas, ¿eh? La primera escuela secundaria en Misiones fue a principios del siglo pasado. Las primeras escuelas primarias tenemos un registro de la época de las reducciones jesuíticas, sino cuándo para ustedes decimos se creó la escuela. Entonces, en función a esto, yo les voy a contar qué significa ser una escuela secundaria de innovación. Significa ser escuela, como cualquier escuela, como cualquiera de las 2.500 unidades de servicio que planteaba hoy, contaba el ministro, que contaba Alejandra. Pero para cuando dijimos cómo lo hacemos carne a esa ley de educación disruptiva en un modelo de escuela secundaria, nos pusimos la atención en la formación de competencias, en un aprendizaje con metodologías activas, es decir, donde el centro del alumno como constructor de conocimiento sea la clave. Los chicos no son receptores pasivos de conocimiento, sino que son co-constructores de ese conocimiento en el aula. Y algo importantísimo, el trabajo de los docentes en equipo, porque la designación de los docentes en la escuela reconoce algo que no lo inventamos acá, pero que sí lo recuperamos en Misiones y que tiene que ver con la organización y la concentración horaria de los profesores de secundaria en el espacio de la misma escuela, porque sabíamos que cuanto menos itinerancia exista, mejores, no sé si la palabra es compromiso, porque es una palabra muy ambigua, pero sí mejor concentración de trabajo respecto a las tareas que les vamos pidiendo. Entonces, cuando dijimos innovar, bien lo dijo el ministro, innovar no es solo tecnología, innovar pasa por reconocer ciertos puntos que tenemos que hackear del modelo de la escuela que conocemos. Y si alguien se animó a poner alguna fecha, yo les cuento que desde el campo de la investigación no hay una fecha de inauguración del modelo de la escuela como la conocemos, sino que es un modelo que se fue cimentando a través del tiempo, como capas geológicas. Y entonces tenemos la escuela que conocemos, que transitamos muchos de los que estamos hoy acá, tiene como determinados rasgos. Por ejemplo, la idea de lo simultáneo en la presencialidad física. La asistencia, ¿se acuerdan? Los que transitaron la escuela secundaria, decir presente, la asistencia, bueno, esa presencialidad física, porque fue diseñada antes de, estaba vista, y en la pandemia también lo teníamos, en este tiempo de todos juntos al mismo tiempo haciendo lo mismo. A esa simultaneidad pensada en la presencialidad física, la escuela fue aprendiendo lo que conocemos y se llama el cronosistema. ¿Qué quiere decir eso? Horario de ingreso, de salida. Vieron que tenemos los turnos, el turno mañana que arranca entre las 7, 7 y media, sale a las 12, 12 y media. Se organiza, ustedes conocen tanto como yo, cómo se organiza el movimiento del tráfico en la ciudad con los tiempos de escuela. Y depende del horario en que uno sale, tiene que ver con la circulación de todos para llegar a horario a la escuela y demás. Este cronosistema también organiza los periodos lectivos, el ciclo lectivo. La secundaria se organiza por trimestres, el nivel inicial por cuatrimestres, el nivel primario también tiene cuatrimestres, se inicia el 1 de marzo, se termina el 22 de diciembre. Toda esa organización del sistema educativo se fue armando en la escuela que conocemos. Lo otro que se aprende con ese cronosistema es que si empezamos todo el 1 de marzo, hay que aprobar al 6 de junio, cuando termina el primer trimestre, tener aprobado el primer trimestre. Y entonces se establecen las cronologías de aprendizaje. Y lo más importante, que se supone que todos al mismo tiempo aprendemos el contenido que corresponde a un año o grado escolar. Y eso se fue armando a través de la historia. Entonces, cuando pensamos en la escuela de innovación, dijimos, ¿qué hackeamos de eso para hacerla disruptiva? Y lo primero que pusimos en clave fue el qué de la escuela, la enseñanza, lo que se enseña. Y ahí había una pregunta que la hizo César, que tenía que ver con la formación de si se trabaja el tema de voto joven. Entonces, voy a valerme esa pregunta y si querés ir a la otra slide, Adri, hago pie en eso.
la escuela que nosotros transitamos y que conocimos teníamos, recuerden, y en especial la secundaria, la organización de las disciplinas en bloque. Teníamos matemática, lengua, biología, física, química, historia, geografía, en primer año, en segundo año, bueno, en primero no hay físico-química, en segundo está físico-química, en tercero se suman las específicas ya de formación ética y ciudadano, después viene derecho, después viene ciudadanía. Y esas disciplinas van conformando, y les cuento un dato, desde más de 200 años que se organiza así en las disciplinas en la escuela secundaria, venían conformando el qué de la enseñanza. Pero nosotros quisimos ir a un espacio de diálogo más profundo, de decir que lo que se enseña en la escuela le haga sentido a los chicos y chicas que la transitan. Y entonces identificamos saberes esenciales, conocimientos, contenidos esenciales y contenidos emergentes. En los contenidos esenciales nos preguntamos eso que las disciplinas enseñan, porque no estamos en contra, porque si no cualquiera va a decir, bueno, ya empezó esta a decir que estamos en contra de que se enseñe matemática, lengua, que se enseñe historia. Nosotros lo que decimos es que se enseñe buena historia, mucha geografía, pero que sea eso que se aprende sin necesidad, que se aprende con la necesidad de una mediación de un docente, no de manera autónoma. Y voy a un ejemplo clarito. En este contexto actual, en donde el acceso a la información tiene otras herramientas, y no entro solamente por internet, pienso en el acceso a determinados espacios de información, como pueden ser revistas, diarios, bibliotecas, libros, etc. ¿Qué le hace más sentido a un chico, por ejemplo, de segundo año? Y estoy en la escuela diciendo esto y hay colegas que me están escuchando, ¿eh? ¿Qué le hace más sentido? Saberse de memoria la lista de los reyes de Francia, o reconocer los principios organizadores de la monarquía y cómo eso influye en las ideas de quiénes participan y cómo participan. Nadie dice no tenemos que repetir o tener rutinas en la escuela. Es más, el plan de alfabetización que contó hoy el ministro tiene como base un formato de alfabetización en donde las rutinas son claves y tienen que ver con enriquecimiento del ampliación del vocabulario, ejercicios de lectura oral, tiene que ver con un montón de formas de transmitir la enseñanza que sabemos que hace falta el docente al lado. Entonces, para nosotros la Escuela de Innovación, lo primero que buscamos fue reorganizar ese qué es la enseñanza. Y en eso estamos trabajando y trabajamos todos los días. Entonces, no es enseñarle por este lado el Estado de Derecho, el concepto de Estado, derecho de participación, y por el otro lado que los chicos, y es lo que llamamos curricularización en la educación superior, le encanta decir así, de los trabajos de extensión, y por el otro lado los chicos participan en parlamento estudiantil y pónganle cualquiera, en la simulación de Naciones Unidas, Parlamento Juvenil del Mercosur, Parlamento Estudiantil, de cualquiera de las propuestas que hoy existen, y no había diálogo entre un aprendizaje y otro. Entonces, cuando nosotros decimos, es esencial que se enseñe todo lo que hace a los fundamentos de los derechos, pero que se haga a partir de un tema como voto joven, es que las escuelas comienzan a poner el centro en eso que le hace sentido a los chicos y chicas que la transitan. Entonces, no estamos diciendo vaciemos de contenido como que son uno de esos debates que nos gustan los de educación cuando hablamos de capacidades, no. Justamente las capacidades lo que hacen es ponernos, y acá está el ejemplo, con lengua y literatura, con una macrohabilidad que tiene que ver con esto de la lectura, y fíjense cómo ese contenido dialoga con tecnología y se hace eco en un contenido esencial que tiene que ver con el impacto y los desafíos de las tecnologías exponenciales, por ejemplo, IA. ¿Cómo eso no va a atrapar a interesar a lo que los chicos tienen sentido hoy? Adri, la otra. Entonces, lo innovador de la escuela, entre muchas de las otras cuestiones, tiene que ver con el uso de las metodologías activas, y acá entra de todo, ¿eh? Y un dato que no es menor y que es lo que
quiero compartirles a ustedes, y los que son del área de educación o están en eso saben de qué estamos hablando. Mucho de lo que se investigó como metodologías activas, y acá entra aprendizaje basado en proyectos, desafíos, hacer visible el pensamiento, el trabajo con lo que se llama un educador norteamericano, el trabajo del aprendizaje pleno. Todas estas metodologías activas vienen del siglo pasado. Tuvieron su desarrollo conceptual y teórico a nivel educativo durante los años 80 y 90. Solo que ahora, con el avance de las tecnologías, y como dice un autor italiano, el ultramundo que habitamos, porque uno dice los chicos, pero nosotros también, y si no, díganme quiénes de ustedes soportan estar más de 2 horas separados de su teléfono celular. El que logra eso, el que logra no entrar a una red social después de 4 horas en el día, quiere decir que es una especie en extinción últimamente, dirían los psicólogos, por los niveles de ansiedad que genera el tema de las redes sociales y estar con el teléfono a mano. Y el gran debate que tenemos ahora en las puertas que tiene que ver con la atención de los chicos y el uso de los celulares. Pero vuelvo, en este ultramundo que habitamos, que es la virtualidad, él lo llama, son 2 corazones, el corazón de la presencialidad y el corazón de la virtualidad. En estos 2 corazones con los que palpitamos en el ida y vuelta, ¿cómo hacemos para que los chicos se asuman constructores de conocimiento? Generando distintas formas de trabajo que permiten eso. Y la caja curricular, o sea, lo que se enseña en la escuela, es lo mismo que en otras escuelas, pero un poquito más entreverado. ¿Qué quiere decir entreverado? Que hay tiempos de trabajo, de planificación de los docentes y tiempo de trabajo del docente con los estudiantes que son individuales. La hora de matemática, ustedes lo ven ahí. La hora de matemática, de geografía, de historia y biología. Pero el 50% del tiempo, ciclo básico es primero y segundo año, el ciclo orientado arranca en tercero, a partir de 4º año en la escuela es el 80% del tiempo, se trabaja en espacios interdisciplinarios, en donde cobra sentido poder abordar, por ejemplo, voto joven, o esta semana, estos días estuvimos trabajando a pleno lo que es lo de la educación con memoria, verdad y justicia, pero abordarlo en el diálogo de las disciplinas. Entonces, dicho esto, lo que nosotros nos vivimos, y hago una aclaración, esto que les estoy compartiendo es el primer diseño de los espacios interdisciplinarios. Hoy ya es distinto, pero siempre en los espacios interdisciplinarios, porque vamos probando los formatos, porque a veces un módulo de aprendizaje integrado en donde dialogan, por ejemplo, físico, química y geografía, este año, en segundo año, es físico, química y biología, y no es un módulo, es un laboratorio, porque los desafiamos a los chicos a trabajar en distintas instancias. Vamos a la última, que es la última pregunta. Yo les preguntaba, ¿cuándo nació la escuela? ¿Nació la escuela? La escuela no tuvo un origen claro. Sí sabemos que para hackearla tendremos que empezar con el corazón de la escuela, y el corazón es la enseñanza. Entonces, cuando ustedes plantean o piensan el tema de qué es educación disruptiva en la provincia, la pregunta inicial de la educación disruptiva es ¿cuál es la escuela que queremos como misioneros? ¿Cuál es la escuela que nos imaginamos y que deseamos desde el profundo del corazón que queremos como provincia? Y en función a eso, el diseño de qué queremos hackear en esta escuela. Así que dicho esto, Adri, si hay preguntas. Bueno, si alguno quiere preguntar puede levantar la mano y le damos paso, pero te voy contando algo de los que fueron preguntando. A ver, Janina Acosta dice, un placer escucharla, Rosana. Y cómo tocaron de nuevo el tema del voto joven es muy importante, creo yo. Nos pasó en las últimas elecciones que muchos jóvenes no fueron a votar, iban a votar cualquier cosa, votar por votar. No hay compromiso o responsabilidad por parte de los jóvenes, no todos, pero es una problemática a la hora de las elecciones de hoy. Sí, un comentario. Después, más que memorizar, sería bueno reconocer, entender, dice Janina Costa. Por otro lado, Mauricio Duarte dice, ¿cómo sería el club de arte? Se ve interesante.
Bueno, arranco por lo de Janina y lo que César ya había planteado, que me parece potente, y es que la formación cuando uno la pone en clave de diálogo, esto lo decía Paulo Freire, no lo dice Cielo Linares, o sea, yo estoy parafraseando otras investigaciones. La formación cuando uno la pone en clave de diálogo reconstruye sentidos. A ver, en esta época de tanta intoxicación informativa, donde las fake news son parte de nuestro cotidiano, hoy voy a un caso concreto. Hoy en el acto en la escuela, una de las integrantes del centro estudiante de la escuela, en el acto del turno mañana dijo, miren, pidió el micrófono para hablar y dijo, bueno, hoy es una fecha importante, y les dijo, miren, es una pavada eso que están haciendo del meme que está circulando con el falcón verde. Porque ahí están como tomando de risa una situación que fue difícil y que de verdad nos costó mucho al país. Esa nena de 16 años diciéndole a los 400 compañeros de la mañana, miren, no es una pavada, la pavada del meme que se le largaron, quiere decir que hay algo más que se construyó en ella, en esa responsabilidad respecto a fechas, datos y acontecimientos históricos. Entonces, cuando nosotros decimos que le haga sentido, tiene que ver con esto, no solamente con contarle, porque también pasa con el tema de voto joven. Yo, cuando estuve en la función, pero también trabajando con los docentes, muchas veces le informan al chico, esta es la ley, esto es lo que vos podés hacer. Pero la dimensión de responsabilidad o de lo que implica eso, la idea de la comprensión y la comprensión con la H en el medio, ¿no? De lo que supone como sujeto social eso, y es algo que se trabaja en el curso entre docentes y entre compañeros, y mucho más potente cuando es entre compañeros. Entonces, cuando nosotros decimos metodologías activas, hablamos de eso, de habilitar espacios de co-construcción entre los chicos, porque los chicos tienen mucho para decir, pero si no les damos ese lugar, estamos generando otras dinámicas. La otra punto es el club. El club es un formato que nos largamos de puro disruptivos que somos y que lo seguimos construyendo, porque como formato curricular no existe. Sí hay un inicio en unas escuelas de reinserción que tiene Córdoba, que se llaman escuelas PROA, pero que en realidad y hay algo más en unas escuelas de Brasil, del estado de Ceará, que es un modelo que nos gusta mucho, porque ahí la educación secundaria, cuando se trabaja en serio, demostró que en menos de 10 años uno puede revertir cifras que duelen. Por ejemplo, los chicos que no terminan la secundaria. Bueno, en esas de estado de Ceará lo que tienen es que el club es a contraturno, es decir, termina las 4 horas, 5 horas de escolarización y el chico puede hacer turnos de arte, de robótica, en nuestro caso, de educación física. ¿Ese club qué significa? Que está armado en función a los intereses, a propuestas que los chicos eligen según sus intereses. Voy al de arte. Están los 4 lenguajes y los estudiantes eligen en el año comenzar por música, seguir por lenguaje audiovisual, pasar por danza y completar con, se me fue el otro lenguaje, bueno, ya me voy a acordar, esperen. Pero lo importante es que los chicos en el año no es que transitan de manera secuencial lineal, y ese es uno de los grandes temas del ADN de la escuela, sino que de manera secuencial lineal, que comienzan con música, siguen con danza y van a artes visuales. No. Sino que elige el chico en cuál de esos lenguajes ir, y en el transcurso del año pasó por los 4, pero a elección. ¿Me explico, no? Entonces, no es que uno le impone que la secuencia de trabajo de la matemática es como en matemática, que primero hay que hacer primer año y después hacer segundo año de matemática, sino que, o esta es la secuencia de temas que hay que dar en el primer año, sino que en el club se da de manera simultánea 4 propuestas por las cuales van circulando durante el año. En eso andamos, en eso le estamos poniendo mucha cabeza, los profesores trabajan muchísimo y nos gusta lo que estamos viendo a nivel de integración de los chicos. Hay chicos que les cuesta mucho trabajar en un lenguaje y se explayan en el otro, y después vemos cómo los profesores
los ayudan a potenciar esas habilidades que tienen. Hay manos levantadas, me parece, Adrián, ¿no? Era de Gabriel, que seguramente confundió el botón porque después estaba aplaudiendo, así que, bueno, si hay alguien más que quiere preguntar, ya estamos sobre el cierre en el día de hoy, así que le damos paso. Y mientras tanto te voy agradeciendo por el tiempo, Cielo, que estuviste contándonos al respecto de la Escuela de Innovación. Te decía, esto de que hablamos mucho de la Escuela Secundaria de Innovación como política del Estado provincial, pero nos cuesta mucho poder explicarlo y nos cuesta mucho entender que en realidad es lo que hacía el docente es tomarlo e innovar desde esas prácticas, o sea, lo que ya teníamos, organizarlo mejor y tener otro criterio, como vos bien lo explicabas, y ser más creativos también, y darle la voz a los estudiantes, que es un poco también lo que estamos queriendo con esta formación política, donde los jóvenes tengan la posibilidad de hablar y de consultar y de estar justamente con los funcionarios y quienes están encargados de hacer las políticas públicas. Así que por eso te agradezco mucho. Y Janina levantó la mano, así que Janina, la última pregunta del día de hoy. Te escuchamos, Janina. Creo que tenés que prender el micrófono. Hola, sí, buenas tardes. Te escuchamos. Hola, Janina, te escuchamos. Sí, no, más que nada soy Janina de Colonia Alicia Amado, más que nada por el voto joven. Por ahí en las últimas elecciones nosotros tuvimos como una mala experiencia con los jóvenes adolescentes. Yo recuerdo, bueno, yo tengo 30 años, pero recuerdo en mi época, no sé si les pasó a ustedes, se hacía lo que papá y mamá decían en la casa, en la familia, digamos. Entonces, papá y mamá venían con un voto y eso era lo que todos los integrantes de la familia íbamos y votábamos, digamos. Estoy hablando hace 10, 20 años atrás. Y hoy es como que incluso una familia está dividida. Papá y mamá votan a uno, los hijos al otro, el hermano a otro. Y a mí me pasó, por ejemplo, en la militancia, en las últimas elecciones, caminando casa por casa, los jóvenes no nos querían recibir tanto. No sabíamos cómo llamar la atención de los jóvenes, digamos, para explicarles acerca de cómo ir a votar, de qué votar, de cuál era el mejor. Entonces, por ahí esa es mi pregunta, ¿cómo atraer la atención de los jóvenes para lograr de que puedan votar el mejor candidato, digamos? No sé si me explico. Bueno, Cielo, no sé si querés responderla de tu lado como funcionaria o de tu lado como militante también. Bueno, primero le voy a decir a Janina que ni se imagina lo que fue mi mesa de Navidad con mi familia ampliada. No sé, muchos habrán pasado porque creo que primero hay que poder leer el clima de época. Estamos en un clima de época de extremos. Entonces cuesta mucho, más que nada, el ejercicio de escuchar al otro y de validar al otro y de lo que ha pasado con esta cuestión de la no escucha y de los ataques, ¿no? Sí decir que con los chicos es mucho más desafiante con un adolescente, lo digo como docente, como profesora, lo digo como exfuncionaria y lo digo como mamá de adolescentes. Los adolescentes tienen razones que la razón de un adulto no logra comprender. Lo que me parece potente tiene que ver con dos cuestiones que siempre de alguna manera nos han ido dando pistas del trabajo. Primero, a qué los convocamos primero cómo los convocamos y a qué los convocamos. Creo que los chicos, cuando nosotros hacíamos encuentros de centro de estudiantes, ya nos tenían marcado el pulso y sabían que, estos vienen a querer vendernos cualquiera. Entonces, creo que lo que nos desafía a pensar es cómo los convocamos y nos pasa en la escuela, Cuando nosotros queremos que se involucren con una actividad, tenemos que cambiar la estrategia que era súper conocida, Escuela de Innovación, que usábamos hace 2 años atrás o 3 años atrás. Nos exige pensar otras formas de convocatoria en el sentido de invitarlos, proponerles, entusiasmarlos con una idea,
porque también hay que aceptar que por clima de época hay mucha diversidad en la forma en que cada joven responde a eso. Hay chicos que tienen una manera increíble y hay chicos que son totalmente apáticos y hay otros que son contestatarios por la vocación de ser contestatarios. No porque crean en el otro, sino porque vos lo dijiste, yo voy a ir en contra tuyo. Entonces creo que ahí el desafío, y hablo ahora sí desde la escuela, es seguir creyendo en los espacios de diálogos. Y hoy más que nunca. Porque si hay algo que nos está faltando es la escucha comprensiva, la escucha activa, dicen los psicólogos, y también la posibilidad de abrir el diálogo con los otros. Bien, gracias Cielo, gracias por haber estado con nosotros, gracias a Alejandra también, ahí que se quedó hasta lo último, que estuvo presente, gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Bueno, espero que hayan tomado nota para los que tienen el eje educación, para trabajar también las políticas públicas, y bueno, nos vamos a estar encontrando el próximo martes. Gracias a todos por haber estado. Bueno, te dejo el cierre, Jera, y nosotros nos reencontramos el martes. Bueno, como dijo Adri, muchísimas gracias a todos por participar nuevamente. Vayan preparándose para el próximo eje, que es Economías Regionales, donde vamos a tener la presencia de Horacio Simes, que es el rector de la UNAM, y Fede Facchinello, que es el ministro de Industria. Así que los que tienen el eje número 3 sería, ¿no? Sí, Vayan preparando sus preguntitas. Mañana o pasado ya vamos a estar subiendo esta clase al aula virtual y también un resumen de la clase. Así que muchísimas gracias a todos por conectarse. Muchas gracias. Nos vemos.